Iris Marín, la primera defensora del pueblo, hace lo que puede con buenas intenciones al frente de una institución que recorre el país recibiendo quejas y reclamos, pero que tiene pocos dientes para actuar. La crisis de desorden público está tan delicada que en su administración se acuñó un nuevo término que debería estremecernos a todos: el juvenicidio. José Monsalve navegó con ella por el río San Juan en el Chocó. Las aguas están turbias y caudalosas. Miro mi chat y ahorita me llegaba la foto de un niño que mataron hoy en el Catatumbo, de 12 años, pero en la mañana estuve en la presentación de un informe sobre violencia contra las personas LGBTIQ+, pero recuerdo que el año pasado hubo más de 840 feminicidios, pero recuerdo las comunidades confinadas o desplazadas o las personas privadas de la libertad en condiciones de hacinamiento, que son tratos crueles e inhumanos que se han normalizado, las familiares de las personas secuestradas, con los niños y niñas reclutados. Realmente decirte cuál es el problema más grave sería muy difícil, porque es negar cada dolor de cada persona. La galería de barbaridades, las tragedias que debe atender la defensora del pueblo a lo largo y ancho de este valle de lágrimas son tantas y de tal dimensión que no se sabe cuál es peor. ¿La guerra, el conflicto se está agravando? Sí, me gustaría decir que no, pero sí. Nosotros vemos muchas dificultades en ciertos territorios, en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, en el Catatumbo, obviamente, en Arauca, en Cauca, en Putumayo. Ayer estuvimos en Bajo Calima. Hay zonas del territorio, no puedo generalizar, hay algunas zonas del territorio donde no hay control territorial del Estado y la gente está completamente sola y abandonada en medio de una violencia extrema. La misión de la Defensoría del Pueblo es proteger y promocionar los derechos humanos, una labor particularmente cuesta arriba cuando se trata de hacer eso en un país llamado Colombia. La alerta temprana, como indica su nombre, es un diagnóstico con unas recomendaciones para evitar que riesgos que ya vemos que vienen en camino no se concreten. Nos piden que volvamos las recomendaciones de las alertas tempranas obligatorias. Que se atiendan por obligación. Que sean obligatorias. Esto es increíble. La Defensoría del Pueblo fue creada con la Constitución de 1991 y en 34 años de existencia apenas es la primera vez que una mujer asume la jefatura. Y queremos que le haga una protección a ella, que es nuestra primera mujer en Colombia defensora del pueblo. Es un cargo precioso, de mucho servicio a la gente que sufre violencia y violaciones de derechos humanos, no solo por la guerra y el conflicto armado, sino por muchas injusticias en el país, derecho a la salud, por ejemplo. Entonces sí es un lugar de enorme honra y de enorme responsabilidad. Su nombre es Iris Marín Ortiz. Es una bogotana, abogada de la Universidad del Rosario. Hizo escuela en la Comisión Colombiana de Juristas, luego trabajó en la Unidad de Víctimas en ONU Mujeres y fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Yo siento que al ocupar este lugar de ser la primera defensora del pueblo, es como que si estuviera representando a muchas mujeres. Yo les digo a las mujeres en las regiones, en muchas partes, en la defensoría, les digo, o sea, el país está lleno de defensoras del pueblo. Entonces, como si uno le pusieran a prestar su cara, su rostro, para visibilizar ese trabajo de tantas mujeres en el país. La primera defensora del pueblo pidió ser posesionada fuera de Bogotá. Así ocurrió el 24 de septiembre de 2024 en Chocó y desde entonces Marín ha insistido en operar sobre todo desde los territorios. ¿Cuántos viajes llevan la defensora? 40 y pico. 43 creo, 42 o 43 me dijeron ayer. 40 y pico brigadas en los territorios del país y contando. A la fecha ya va por más de 50. La fría y distante Bogotá. Quiero decir que amo Bogotá y soy bogotana. Ajá. Pero somos muy lejanos a nuestro país, entonces es como otro mundo. Acompañamos a la defensora a uno de esos viajes a la Colombia remota. Iniciamos volando desde Bogotá a Quibdó. Está la gobernadora y el alcalde que ya vino. En la capital de Chocó se reunió primero con líderes sociales que dieron cuenta de un panorama simplemente escalofriante. 2020 a 2025, por lo menos la Comisión Vida, Justicia y Paz
ha documentado con nombre y rostro 600 personas asesinadas en Quibdó. Frente a los temas LGBTIQ+, que hoy en el Chocó están retrocediendo. Y el conflicto armado está atacando a las personas LGBTIQ+. Que tengo un hijo que me da miedo mandar al centro a comprar porque no sabemos en qué balacera caiga y mate a mi hijo. Y ese reclutamiento hoy nos tiene a todos nosotros con nuestras escuelas vacías, nuestros centros educativos vacíos, con docentes con 2 niños. Pero aquí estamos y aquí vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes. Después, la defensora se reunió en privado con el alcalde de Quibdó y la gobernadora del departamento para transmitirles los ruegos de la comunidad. Y bien temprano salimos por tierra hacia Ismina. Este pueblo a orillas del río San Juan puede ser algo así como la capital de la minería ilegal. Ni el tiempo ni el desarrollo se han asomado por acá. Ismina parece una población de hace 2 siglos. Vamos a ir aquí por el río San Juan, vamos a visitar unas comunidades que han estado afectadas por paros armados. Es una zona de presencia del Clan del Golfo que se está disputando el territorio con el ELN. Así es, nos embarcamos en un recorrido de poco más de 2 horas hacia el medio San Juan. El ingreso aquí es un ingreso reducido. Ayer lo veíamos en las organizaciones que decían que hay zonas donde solo ingresa la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. A donde vamos es una de esas zonas. Son comunidades que además de pronto vamos a encontrar que no vayan a hablar tan abiertamente de las situaciones, porque hay mucho miedo, hay mucho control territorial. Lo de que la movilidad por acá es muy complicada, nos lo dejó bien claro el defensor regional. Las actividades de control social de los grupos armados ilegales en esta zona incluyen la prohibición total del uso de dispositivos electrónicos en el espectro fluvial, inclusive celulares. Y también la revisión de esos equipos y los controles que ellos hacen a lo largo del río. Entonces es una prohibición que puede costar incluso la vida. O sea, nada de celulares, cámaras. Y tomar registros, fotos, nada de eso. Hay un caso de un médico que estaba haciendo su rural en el municipio del litoral de San Juan y venía tomando fotos del paisaje. A ese médico lo desaparecieron. Así que tuvimos que guardar los equipos un buen rato. Efectivamente, más adelante, hombres del Clan del Golfo ordenaron orillar las lanchas y solo pudimos continuar luego de que verificaron que no llevábamos medicamentos para los helenos. ¿Y hasta qué hora la gente puede circular por el río? Cada vez hay menos posibilidades de circular. Ahora se dice que hasta las 5 de la tarde, pero en otras zonas del departamento, como en Bojayá, es hasta las 3 de la tarde. A pesar del régimen del terror que manda por acá, la defensora logró visitar comunidades como Noanamá y San Miguel, escuchó a los habitantes y coordinó uno que otro auxilio urgente. Después regresamos a la cabecera de Ismina y al día siguiente hacia Tadó. Llegamos, tuvimos un retrasito, pero ya llegamos. Sí, lo llevamos 3 días recorriendo Chocó y la gente solicitando todo tipo de ayuda. Viendo todo ese panorama, ¿usted cree que Colombia es un estado fallido? No, no creo que Colombia sea un estado fallido. Creo que es un estado con muchos retos y muy desigual. Yo creo que es un problema estructural y estos días que hemos estado aquí en el Chocó, uno sí que se da cuenta cuál es la diferencia entre un niño que nace en el barrio Rosales en Bogotá, que es el barrio donde yo vivo, quiero decir, sí, y una niña que nace en una comunidad indígena en el Chocó. Y marca completamente la diferencia porque tienen oportunidades completamente distintas. Tenemos una constitución maravillosa que no llega a todos los territorios. Defensora, y restricciones en la movilidad como el retén de ayer del Clan del Golfo en el río San Juan es además el día a día para las comunidades, ¿no? Sí, en muchos departamentos del país vemos restricciones a la movilidad, confinamientos, restricciones de horarios de la movilidad. Estuve recientemente en el Guaviare y en el Guaviare pues es evidente que hay esas restricciones inclusive para los alcaldes. La defensora siente indignación cuando a falta de autoridad pública los que deciden quién puede entrar y quién no a ciertas zonas son los grupos ilegales. Es la condición que tenemos para poder pasar a acompañar a las comunidades, porque no hay otra vía de paso y esa es la realidad y ese es el trabajo de la Defensoría del Pueblo, moverse a ellos, si no, no llegaríamos. ¿Y hace ese trabajo con miedo, defensora? Sí me doy campo de evaluar las consecuencias, ¿sí? Es decir, uno sí tiene que evaluar muy bien qué viene después de pasarme por un retén, qué viene después de hacer una declaración y uno asumir el riesgo y evaluarlo muy bien y ver la mejor manera de hacerlo. Pero trato
de no dejar tomar la decisión por el miedo, pero sobre todo porque es que no soy una ciudadana de a pie. Claro. Porque si uno es una ciudadana de a pie, uno dice, ay, no, mejor no voy por allá porque eso qué peligro. Pero digo, pero si la defensora del pueblo no va por allá porque qué peligro, entonces qué mensaje le estamos mandando y estamos dejando sola a la gente. Entonces sí me da miedo porque soy humana y hay días que uno le da más miedo que otros, pero en general trato de manejarlo de esa manera. Pero no es la primera vez que la Defensoría del Pueblo ve limitado su trabajo por razones del conflicto. En Cumbitana, Nariño, nos cerraron el ingreso desde el año pasado cuando asesinaron al personero, las disidencias, pero recientemente pudimos entrar y hemos abierto canales humanitarios. La situación es tal que se ha acuñado un nuevo término, pavoroso por cierto, juvenicidios. El juvenicidio es toda esta amenaza y este riesgo en que están los jóvenes que llevan a homicidios y a desapariciones forzadas en algunas zonas del país. Están sacando a sus hijos e hijas desde los 10 o 12 años de sus comunidades, porque saben que si se quedan ahí van a tener, es decir, va a haber un reclutamiento o van a tener unos riesgos. Y aunque parezca imposible, hay un fenómeno aún más triste que el llamado juvenicidio. Los suicidios de menores de edad que también ha venido subiendo, pero nosotros hemos venido trabajando hicimos una delegada nueva, que es la delegada del buen futuro de las juventudes. Ajá. Y la idea es fortalecer el trabajo de la Defensoría del Pueblo a través de acompañamiento psicosocial y también el apoyo a iniciativas culturales, deportivas, artísticas, de movimientos y procesos de jóvenes. Pero no todo es desesperanza. La defensora es una madre más que dichosa. Ay, sí, yo tengo un hijo divino que tiene 20 años. Acaba de quedar campeona con el Expreso Rojo. Su estado civil es ennoviada y no se deja sacar la piedra fácilmente. ¿Qué me enoja? Ay, Dios mío santo. No, yo creo que le pregunten a mi equipo, no sé. Me gusta bailar, voy a un estudio, claro que cada vez menos, voy a un estudio de baile de música caribeña, barranquillero. ¿Y es verdad que le gusta la champeta? Pero bailo mal, pero mal, pero sí me gusta. Y si se le pregunta si a todos los colombianos se les han violado los derechos humanos de alguna forma, responde sin rodeos. Sí, yo creo que en Colombia tenemos una cultura de violación de derechos humanos más bien generalizada, donde, reitero, para unas personas y unas comunidades la violación de derechos es mucho más grave que para otras. Justamente por eso cree que sí hay algo que une y configura a este país, la desventura, el desgarro. Cuando fue el acuerdo final de paz y todo 2016. este tema del plebiscito, Ajá. y que ganó el no, yo me preguntaba qué nos une y yo pensaba, nos une el dolor. Yo creo que eso es algo extendido, creo que toda Colombia ha sufrido, todas las personas. Marín se define como feminista, lo dice con orgullo y aclara que no es radical. Nosotros no queremos ser la gran mujer detrás del gran hombre, pero tampoco queremos que haya un gran hombre detrás de nosotras. Nosotros queremos que caminemos uno al lado del otro. Eso es mi feminismo. Por eso le incomodó tanto la expresión del presidente Petro de muñecas de la mafia justamente en su posesión. Sí, muy desafortunado, muy estigmatizante decir que las periodistas son muñecas de la mafia. Muñecas, además solo instrumentos. Es la lucha de las mujeres por nuestra autonomía, porque nos crean que tenemos una visión propia, una posición propia y que no estamos siempre trabajando para alguien más que nos instrumentaliza. A pesar del panorama con el que lidia, abriga algo de optimismo y cree que el trabajo de la Defensoría contribuye a que las cosas mejoren en alguna medida. El derecho a la vida es mucho más que el derecho a no estar muerto. Entonces es el derecho a la vida digna, ¿sí? Es decir, no solo poder respirar y de alguna manera, sino tener el derecho a la alimentación, a la salud, a la recreación, a la felicidad, a los sueños. En Colombia todos los grupos armados reclutan, lo que pasa es que lo hacen con diferentes modalidades. El que más reportes recibimos es de las disidencias de Mordisco, pero en segundo lugar del resto de las disidencias, pero también está el Clan del Golfo y también está el ELN. Por eso una de sus banderas desde el primer día es actuar allá donde el Estado no asoma. La capital de la Defensoría del Pueblo son los territorios, son sus 42 regionales. Y por eso trato de viajar, si no todas las semanas, cada 15 días, y pasar casi más tiempo en las regiones que en Bogotá. Pero no es que crea que en Bogotá las cosas van viento en popa. Hace
30 años no teníamos un atentado a un aspirante a la presidencia de la República. Entonces son hechos de alarma. El gran problema es que la alarma suena por igual en los campos y en las ciudades, incluso en las fronteras, ni se diga en Chocó. Triste y muy preocupada, sí, porque la gente está muy sola y no hay presencia institucional. Tristeza y preocupación, ese es el sentir de la defensora del pueblo luego de recorrer los territorios más abandonados del país. Nadie se lo contó. Le consta de primera mano que la situación es más que crítica. Como la otra prioridad de la defensora es la protección del medio ambiente, la entidad ahora se conoce como la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza. Ahí también tiene mucho trabajo, porque la minería ilegal y la deforestación son otras dos calamidades nacionales. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.